semana ha sido una semana de mucha bendición, de un acercamiento a Dios como poca vez la tiene la iglesia. Y le doy gracias por los corazones que han sido obedientes al llamado de Dios, de estar aquí cumpliendo con estos 10 días de oración. 6 de la mañana, el sábado iniciamos justamente el primer sábado de octubre a las 5 de la mañana, y ha sido de mucha bendición, de mucho apego a Dios, y vemos realmente la diferencia dicha por mucha gente que tiene muy poco en la iglesia y que está viniendo justamente a las oraciones. ¿Cómo te cambia la vida completamente cuando estás más apegado al Señor? Cuando estás más cerca del Señor, las cosas cambian completamente en tu vida. Dios ya mandó la orden que esta iglesia tiene que depender 100% de Él. Y yo no quiero dejar pasar justamente esto, porque tenemos que estar aún más dependiendo de Dios. No solamente como iglesia, para que siga creciendo esta iglesia en la parte espiritual o en la parte de cantidad, sino en tu propia vida. Que realmente haya más oración en tu vida, que haya más oración en tu casa, que hoy tus hijos y tu esposa y tu esposo estén aprendiendo más a depender de Dios. Tal vez muchos de nosotros tenemos todavía esa parte que Dios ha permitido de que una familia, un hermano o un hijo no se ha acercado a Dios, y es un motivo que Dios pone justamente para eso, para depender más de Él. Amén. Pero yo confío en Dios, que Dios es fiel y Dios va a cumplir su promesa. Ese corazón va a llegar a los pies de Él en el tiempo de Él. Pero hay que ser testigos, hay que ser testimonio ante esos corazones que hoy tienen incredulidad por parte de Cristo. Padre bendito, te damos gracias esta mañana, ponemos en tus manos esta predicación. Señor, que seas tú el que hable hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe y dirija, Señor, estas palabras. No permitas que el hombre hable, Señor, te lo suplicamos. No quiero ofenderte, Señor, al contrario, quiero alabarte y exaltarte a través de este instrumento tuyo esta mañana. Te doy gracias por las ovejas, por los corazones que tú enviaste esta mañana, que tú sigas salvando su vida, que tú lo sigas instruyendo, enseñando, y que tú lo sigas levantando en victoria, mi Dios. Te damos tantas gracias por lo que estás haciendo en esta tu iglesia, Señor. Gracias por tu mano poderosa que vemos en este lugar, Señor, y en la vida de cada creyente, Señor. Te damos a ti la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y este versículo lo tomo ahorita y lo leo, porque el título de la predicación de esta mañana es Cuando Dios prueba la integridad. Cuando Dios prueba la integridad. Y Dios prueba la integridad de diferentes maneras. Dios puede usar circunstancias, puede usar personas, puede usar cualquier momento, cualquier situación para probar nuestra integridad. La fe puesta en Cristo te debe llevar a cuidar justamente esa integridad, que seas una persona intachable, que seas irreprensible, que no haya alguien que levante hoy una acusación sobre ti, sea tu hijo, sea tu esposa, sea tu jefe, sea tu compañero de trabajo, sea tu vecino, que realmente puedas tú caminar con el frente en alto y que digas: yo realmente he sido una persona íntegra a los ojos de Dios. Y estábamos leyendo justamente en la serie de Génesis, estamos hoy en el capítulo 44, que hoy nos toca, ¿no? Ya casi terminamos este libro, y vamos a ver justamente por qué habla Dios de probar la integridad de cada uno de nosotros. Muchas veces tú has dado tu palabra a Dios, le has prometido cosas a Dios, y a lo mejor ya se te olvidó lo que tú prometiste y no has cumplido. Muchas veces de repente nos entrelazamos con nuestras propias palabras y decimos lo que queremos hacer y decimos en qué nos estamos comprometiendo, y al final terminas no cumpliendo lo que tú prometiste. Y la palabra es muy clara, que es mejor no prometer que prometer y no
cumplir, porque Dios no se agrada de los insensatos. Es lo que dice la palabra. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a probar nuevamente José en la vida de sus hermanos. Ya había probado la primera vez, había puesto un costal, en cada costal de donde iba el trigo, iba ahí justamente el dinero con que habían liquidado ese costal de trigo. Y cuando ellos regresan nuevamente, pues van a regresar nuevamente ese dinero que había llegado y que se les sorprendió verlos. Pero ahí José no había terminado de probar el corazón de sus hermanos. Y Dios sigue probando tu corazón. Si realmente hoy lo que tú dices que eres, ¿no? Y vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 44 del libro de Génesis. Dice así: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales que estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Acuérdate que ya habíamos hablado de que habían permitido José comer con sus hermanos, habían pasado un tiempo de mucho gozo, de mucha alegría, los había invitado a su casa personal a convivir con él, y ya era a punto de despedirse. Y aquí nuevamente José va a probar el corazón de sus hermanos. ¿Qué hizo? Pidiéndole al mayordomo que colocara nuevamente el dinero de los costales que llevaban ellos supuestamente comprados. Y dice en el versículo 2: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca de costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. ¿Quién era el menor del hermano de José? Benjamín, ¿no? Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Eso fue lo que tenía pensado justamente decir el mayordomo a los hermanos de José. Acordémonos un poco hacia atrás, ¿qué habían sembrado los hermanos de José en José? ¿Qué heridas le habían producido los hermanos a José? ¿Y qué es lo que esperaba José ver en sus hermanos? Y eso tiene mucho que ver con nuestra relación interpersonal, sea en casa, sea fuera de casa, sea en tu trabajo. ¿Qué has sembrado? ¿Qué has sembrado hoy? Y que estás cosechando sin darte cuenta. Muchas veces a lo mejor no te gusta que alguien no te respete, alguien no te tome en cuenta. Tal vez no te gusta que la gente te ignore, o que la gente no evalúe lo que tú esfuerzo estás haciendo para hacer las cosas bien. Pero pregúntate si en algún momento de tu vida no sembraste exactamente lo mismo. Y aquí vemos nuevamente que José quería probar, estar bien seguro que el corazón de sus hermanos habían cambiado. Aquí lo que suena un poco dentro de la narración es esa copa de adivinación. Y sabemos que la copa de adivinación pues era tal vez utilizada para recibir oráculos, ¿no? Respuestas divinas o saber eventos futuros. Pero recuerda que José, si bien creía y dependía de Dios, también tenía una influencia pagana. Pero no quiere decir que José había usado esta copa para adivinar el futuro tanto del panadero como del copero y de Faraón. No, simplemente lo hemos visto que todo sueño que interpretó José vino de parte de Dios. Y así tienes que estar bien seguro en tu vida que realmente todo lo que Dios te diga, hazlo. Y lo que estés haciendo realmente venga de parte de Dios. Que no sea que estés viendo por ahí el horóscopo o a Walter Mercado que ya se murió. Bueno, yo no sé, de repente ahí se te ocurre estar escuchando voces que no vienen de parte de Dios y comienzas a creerlas. Y aquí, obviamente, pues no era
tal cosa, simplemente se usaba en Egipto justamente ese tipo de instrumentos, ¿no? Donde le colocaban agua a esta copa y pequeños fragmentos de oro, de plata, de piedras preciosas, y lo movían de una manera que se acomodara lo que estaba dentro para formar alguna imagen o alguna señal, y es que permitía poder dar una interpretación futura a los eventos. Pero, regresando, sabemos que José nunca usó esta copa, simplemente era la copa en sí, la que era de José, y la que tenía un propósito. Más adelante lo vamos a ver cuál es el propósito de esta copa en el costal de Benjamín. Seguimos leyendo, ¿no? Entonces, dice en el versículo 6, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel a quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Las mismas palabras que justamente dijeron ellos, también la dijo su padre tiempo atrás con Labán. Si tú me acompañas al capítulo 31 de Génesis, y acordémonos que cuando sale Jacob huyendo de Labán, se trajo a las esposas y a sus hijos, y Raquel se trajo consigo los ídolos de su padre, ¿cierto? De Labán. Vean lo que dice el versículo 32. Vean lo que dice Jacob. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Imagínense que hubiera encontrado justamente Labán en ese momento sus ídolos. ¿Qué hubiera pasado? Había una promesa. Si tú encuentras esto aquí, la persona que lo ha hecho tiene que morir. Entonces justamente fue lo mismo que dijeron ellos al mayordomo de José. Si hay alguien que tú encuentres justamente esta copa, que también se ha muerto, ¿no? Y todos los demás seremos como esclavos. Muchas veces esto nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque muchas veces nuestras palabras nos enlazan, nos comprometen, y somos muy fácil de palabra, ¿no? No, yo te prometo que yo voy a estar contigo, no te prometo que voy a estar los días de oración contigo y no voy a fallar, pastor. ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? A veces te entrelazas con tus palabras. Ahora sí voy a hacer las cosas bien. Prometo no enojarme, ya no soy iracundo, voy a hablarte con amor, con paciencia, porque Dios habló conmigo. Y tú lo crees. Porque hay que partir que crees en las palabras de la gente que te lo está diciendo. Porque crees que te lo está diciendo con suficiente verdad. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Qué sucede con el tiempo? Viene la prueba y ves que esa persona no cumplió lo que prometió. Y eso es terrible a los ojos de Dios. Entonces, ten mucho cuidado con lo que tú te vas a comprometer. Sea poco, sea mucho. Tienes que aprender primeramente, pensar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a decir, para entonces no quedar mal en mis promesas. Tal vez cuando has tenido de repente gente a tu cargo y te promete, cuando los estás contratando, te promete todo. Y no pasan ni 3 meses y comienzas a ver las fallas, y una y otra. Y dices, ¿qué pasó? Tú me prometiste esto, tú dijiste que ibas a cumplir con esto, que ibas a llegar temprano, que cada semana, una vez íbamos a tener una reunión contigo para ver cómo va el avance. Tú prometiste darme ese avance de lo que estabas haciendo. Y de repente, ¿qué sucede? La primera semana puede ser que tú cumpliste, pero pasa la segunda semana, pasa la tercera semana y empiezas a decaer tu ánimo, tu responsabilidad, y comienzas a hacer justamente lo que mucha gente hace en el mundo, a quedar mal. Y tú no eres del mundo. Aunque estás en el mundo, no eres del mundo, eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes la gran responsabilidad de hacer las cosas
bien a los ojos de Dios. ¿Quién dice amén? Y bueno, pues yo creo que ellos tenían la plena seguridad de que no habían tomado nada. Ellos tenían la plena seguridad de que los costales estaban íntegros, solamente con el grano que habían tomado, que habían sido comprados. Ellos tenían la plena seguridad que no iba a encontrar nada el mayordomo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Dice 11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó. Desde el mayor comenzó, acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Creo que las cosas se van a poner más complicadas aún. No, dice aquí, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Claro, porque ¿se acuerdan quién dio su vida, quién dio su palabra? Que tenía que regresar completamente todos completos, y incluyendo Benjamín. ¿Se acuerdan quién fue lo que lo dijo? Judá. Dijo, si yo no llego, yo seré responsable de todo lo que le pase a Benjamín. Y no solamente era el no regresar con Benjamín, sabía que su padre se iba a ir completamente a una depresión y por lo tanto iba a ir a la tumba. Y ellos realmente empezaron a pensar, por eso dice que en dolor, en ese sufrimiento se desgarraron completamente sus vestiduras, ¿no? Porque sabían las consecuencias que eso traería. Pero creo que es una enseñanza, vamos a ver más adelante la enseñanza que da Judá a nuestra vida. Porque muchas veces cuando alguien cae, cuando alguien comete un pecado, cuando alguien cae en una falta, pareciera que todos se pusieran de acuerdo y en lugar de levantar a la persona que cayó, empezamos a hablar mal de él, empezamos a lastimarlo, empezamos a ofenderlo, empezamos a señalarlo. Y tú te sientes exento, que no estás tú, no te sientes responsable justamente de la decisión que se tomó o de la caída o el pecado que cometió algún miembro de la familia. Cuando yo creo que algo se dejó de hacer como familia. En algún momento, alguna vez, en el caminar con Cristo, una persona se congregaba por mucho tiempo, de tener tiempo en la iglesia. Y esta persona en algún momento algo hizo diferente. Algo comenzó a ser diferente. Que fue secuestrada y fue asesinada. Y todos nos preguntábamos por qué, o sea, ¿qué había pasado? ¿Cómo había llegado justamente a Dios a permitir una situación así? Y sabemos que los designios de Dios son así, ¿no? Hay cosas que no se pueden entender, solamente es Dios. Y el corazón que tomó como ejemplo o como enseñanza, lo que sea. Días después, sí, dice en la palabra que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y tenía tiempo esta persona engañando a su esposa. Y seguramente fue una venganza de parte del marido. Entonces, es algo que tenemos que ir aprendiendo, es que no podemos hacer algo que esté en contra de la integridad de lo que tú representas hoy como hijo de Dios. Y eso lo hemos aprendido. No es lo mismo, el mismo juicio que Dios va a dar a una persona que no conoce la palabra, que nunca conoció la Biblia, que nunca conoció quién fue Cristo, a la gente que lo conoció, que conoció la palabra, que estuvo en la palabra, como Judas. O sea, tenemos que ir aprendiendo que el juicio de Dios es completamente diferente para aquel que es líder, para aquel que es pastor, para la gente que es oveja. Hay diferente tipo de tratamiento, de disciplina en el reino de Dios. Si tú ya conoces la palabra, si tú ya sabes el camino, si tú ya conoces la luz, la pregunta es, ¿qué te ha llevado a no cumplir lo que tú has leído y lo que Dios te ha dicho en tu corazón?
Pero bueno, aquí lo importante es que vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que dice Judá. Dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Nuevamente se volvieron a postrar, cosa que ya había dicho José lo que iba a hacer en su tiempo con el sueño que tuvo de parte de Dios. Versículo 15, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad en tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. A mí me impresionó mucho esta parte de cómo fue que intercede Judá por todos. Él no dijo, perdón, yo soy libre de culpa, soy inocente. También mis hermanos, el único que aquí pecó fue Benjamín. ¿Eso fue lo que leímos? ¿Qué fue lo que dijo? Todos hemos pecado delante de ti, no hay nada que nos justifique. Y eso justamente tenemos que ser como líderes, como realmente siervos de Dios, tenemos que aceptar y reconocer. Si tú te has equivocado, primeramente esté tú el primero en ponerte como ejemplo. Yo me equivoqué, yo pequé primero. Porque vuelvo a repetir, es muy fácil que tú señales siempre los errores ajenos, es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Es muy fácil agarrarte de ahí para justificar muchas veces tus palabras o tus actos, y eso es no correcto a los ojos de Dios. Y mucha gente camina de esa manera. Siempre señalando los errores de otros. Se la pasa diciendo lo que está mal. 1, 2, 3, 4, hasta terminar realmente resintiendo los corazones de esa persona que está escuchando lo malo que es. No ve cosas mejores, solo ve el arrocito negro. Y aquí dice Judá, y lo quiero volver a leer, y dijo, vino Judá con sus hermanos, versículo 14, a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Obviamente, ¿había un propósito en todo esto? Sí. Por supuesto que sí. ¿Dios había perdido el control de todo esto? No. Esto venía justamente de parte de Dios, porque no se trataba de venganza. Se trataba simplemente de probar la integridad de los hermanos. Entonces, para que no malinterpretes muchas veces cuando de repente pasas por momentos difíciles, dice, esta fue venganza de tal persona. No. Te están realmente probando si realmente eres íntegro, si eres fiel en lo poco, para que Dios te lleve a lo mucho. Y es lo que tienes que aprender, siempre a ser fiel en lo poco. Si realmente tu corazón ya no guarda rencor, que era justamente esto. Si realmente ya no había resentimiento, si no había odio, de parte de los hermanos, ¿hacia quién? ¿Hacia quién? No, hacia Benjamín. José no existía. José ya estaba muerto para ellos. ¿Cuántos años habían pasado cuando José se separó de ellos? Más de 13 años. Ni siquiera pintaban en su memoria de ellos, ¿no? Más bien José quería saber cuánto realmente amaban a su padre, porque atentaron con su padre cuando ellos atentaron por la vida de José. No importando lo que su padre sintiera o el sufrimiento que iba a tener cuando llegaron y le mostraron justamente el manto de colores bañado en sangre. Aquí quería José probar si realmente había ese amor hacia su padre y era genuino, y el amor hacia su hermano Benjamín era genuino. Era lo que realmente José quería probar en la vida de ellos.
Y muchas veces Dios te va a probar si realmente ya limpiaste tu corazón con el perdón de aquella persona que te lastimó, de aquella persona que te ofendió, de aquella persona que en algún momento hizo algo en tu vida y tú decidiste ya perdonar. ¿O será que todavía sigues anclado en el odio, sigues anclado en el resentimiento y no puedes avanzar? Y Dios te está recordando, perdona. Si no perdonas, tu relación conmigo se va a detener, se va a desmejorar. Tú no vas a poder llegarme a amar, dice Dios, si tú sigues guardando rencor hacia tu hermano, hacia la persona que te lastimó, hacia el vecino, hacia tu jefe. Hay muchas veces que tenemos que pedir perdón y tenemos que aceptar justamente pues que la otra persona que te haya lastimado pues no conoce lo que tú conoces. Que eso es algo más terrible. ¿Cuánta gente no perdona conociendo lo que conoce? Miren, vamos a Juan, ponle aquí una marca a Génesis. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos al versículo 14 en adelante. Mateo, capítulo 6, del versículo 14 en adelante. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que tú leíste, la pregunta sería, ¿el amor y el perdón de Dios está condicionado? Dice aquí que si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Está condicionado? No. Hay que leer bien y hay que escudriñar bien el pasaje. Lo que está diciendo Dios, que si tú no perdonas, va a afectarse tu relación con la relación con Él. Dios te va a seguir amando, pero la comunión con Él se va a perder. Lo bajamos de nivel. Cuando un hijo te ofende, cuando un hijo hizo algo indebido, ¿deja de ser tu hijo? ¿Deja de ser tu hijo? Por supuesto que no. ¿Lo dejas de amar? No. ¿Qué se perdió? La comunión. Porque algo hizo diferente que lastimó la comunión, tu relación. Cuando tú y yo pecamos, perdemos el amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrán separar del amor de Dios. Es lo que dice la palabra y yo lo creo. Pero ¿qué es lo que se pierde? Mi comunión con Él, mi relación con Él. ¿Por qué? Pues porque he ofendido a Dios. Y aquí es clara la palabra, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay forma de que tú puedas tener una buena relación con Dios guardando rencor y odio. No hay forma, no hay manera. Porque no se puede juntar justamente el agua y el aceite. El amor y el odio no se juntan. Es más, el odio te hace justamente alejarte, te hace resentirte y esconderte en cuevas. Ahí te quedas, en la cueva del odio, no del rencor, del resentimiento, de amargura, del enojo, de la ira. Ahí es la cueva, ahí te encuentras solito, ¿no? Por eso ahí te busca, ahí te encuentras, justamente porque todavía sigues guardando esto en tu corazón y por eso la gente prefiere tenerte a distancia. Se aleja, o tú los alejas con tus actitudes. Muchas veces la gente se aleja no porque no te quiera más, sino porque tú los tratas mal. No hay una palabra de aliento, no hay una palabra de amor, una palabra que debes decir calurosa, decir, wow, qué gusto verte, ¿cuándo vienes? No cuando te visitan que digas, estoy contento, pero más cuando tú te vas, ¿no? Eso como lo escuché alguna vez, ¿no? Qué alegría me da verte, pero cuando más te vas, me lleno más de alegría, ¿no? No, o sea, tenemos que aprender justamente a amar y realmente dejarte amar, porque también es otro tema. Tú dices amar a alguien y no te permites ser amado. ¿Conoces a alguien así?
Bueno, aquí no, yo sé que aquí no pasa esto, eso es en otra parte, en otro lugar que lo escuché por alguna predicación de otro pastor, pero es algo importante cuando tú dices, es que no me aman, es que no me buscan, ¿y tú lo has permitido? Pregúntatelo, ¿tú lo has permitido? ¿Has levantado esa bocina para decirte, ¿cuándo vienes a cenar? Yo te invito. No hagas nada, yo te quiero invitar. Bueno, claro está, aquí sí pongo un según. Si esa persona ya es una persona grande, bueno, pues no vas a llegar tú, ¿no? Pero si esta persona grande te está invitando a hacer algo, pues ve con todo el amor y lleva bendición a su mesa. Amén. Entonces aquí regresamos nuevamente a Génesis, y pues las cosas se complicaban completamente para los hijos de Jacob, y más para Benjamín. Y sabemos tú y yo que si no llegaba Benjamín con el grupo de sus hijos de Jacob, Jacob se iba a deprimir y por consiguiente se iba a dejar morir. Seguimos leyendo. Versículo 18. Dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. ¿Se dan cuenta cómo está hablando? ¿Se acuerdan de ese Judá, todo así, que se sentía como el invencible? Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros para bajarnos el nivel de soberbia y orgullo que tenemos. Y cada vez que nos refiramos a Dios tiene que ser con toda la reverencia, porque es nuestro Padre Celestial. Amén. Y dice aquí, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. O sea, estaba reconociendo la posición que estaba siendo él como hijo de Jacob, pero la posición que tenía Benjamín y quien tenía José. A veces nos cuesta mucho trabajo entender las posiciones, ¿no? A veces tenemos el conflicto en algunas veces que los hijos quieren decir, bueno, pero es que yo soy tu hijo. Sí, pues por eso eres mi hijo y tengo que ser un poquito más estricto contigo, tengo que corregirte más. Es que tú le hablas un poco diferente a mi sobrino o al hijo de tu jefe. Pues sí, porque finalmente no son mi responsabilidad. A veces tenemos familias compuestas donde realmente cada quien tiene sus propios hijos y tienen que ser justamente así, a reconocer realmente que ya tienen, pues ni modo, o sea, un nuevo papá, una nueva mamá, y tienen que darse lugar a quien está siendo tu esposo en ese momento, tu esposa en ese momento. Porque ese es otro conflicto, que muchas veces tú compras sin darte cuenta. O sea, mucha gente de repente no miramos esto, ¿no? Decimos, bueno, sí, efectivamente yo tengo una familia y tu mamá tiene otra y pues tú quedas en medio, pero pues así son las cosas. A veces no es tan fácil, no es tan fácil. Y a veces no, tampoco como papá lo entendemos. Por eso es importante siempre pedir a Dios oración, dirección, sabiduría de cómo manejar ciertas cosas que están fuera de nuestro control y que a veces ni siquiera lo consideramos. Y terminamos lastimando y herimos a personas que no queremos hacerlo, pero es que nunca nos hemos puesto a pensar en qué momento tomamos una decisión sin considerar las consecuencias. Y cuando alguien tiene ese tipo de situaciones, solamente Dios sabiamente nos puede llevar justamente a eso, a tener una armonía en todo esto, que solamente puede hacer, imposible para el hombre. Entonces, regresando a esta parte, dice, versículo 21, y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Qué disyuntiva, o sea, aquí con todo el amor lo estaba
de alguna manera confrontando en qué situación tú nos pusiste. Obviamente sin considerar el pecado, la falta que habían encontrado la copa justamente de José en el saco de Benjamín, y que ellos mismos dijeron con sus palabras, quien tú encuentres esta copa, que él realmente muera y que pague el daño. Eso dijeron ellos. Bueno, ¿por qué lo dijeron? Porque estaban seguros de que no había pasado nada. Y eso también entra un poquito de enseñanza, ¿no? Yo sí me acuerdo también como hijo que de repente pones en aprietos al papá. Y de repente van y te acusa, ¿no? Y tu papá sale a la defensa. No, ¿qué? No, mi hijo no tiene nada que ver, ¿no? Y tu papá se pone, y tú atrás del papá, sí, cuidándose. No, no, sí, no. ¿No? Y de repente se van todos y tu papá te pregunta, oye, ¿qué pasó? Dime, ¿sí es cierto? No, pues sí es cierto. Pero entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿No? ¿Me explicó? Pero mientras tu papá, de alguna manera, pues sí, no sabía que el hijo pone su cara de mustio, ¿no? Y que no rompe ningún plato, y pues que sí. Todos estaban muchos los platos, ¿no? Entonces ahí muchas veces ponemos en aprietos en ciertas situaciones a alguien que completamente puede decir, pues es cristiano, no te va a fallar, no te va a mentir. Si él te dijo que te paga, te paga. Si él te dijo que viene, viene. Si él te dijo que no iba a hacer esto, no lo iba a hacer porque es cristiano. Y de repente, ups. Oye, ¿te acuerdas de quien tú me recomendaste? Sí, ¿cómo va? Me imagino que estás contento. Ya lo corrí. ¿No? ¿Pero por qué? Pues porque me falló, me mintió. ¿Cómo te sientes? Avergonzado. Porque tú diste la cara pensando y confiando que esa persona no iba a fallarte. Y muchas veces somos nosotros justamente esa persona cuando Cristo confía en nosotros. Porque somos sus representantes, somos sus embajadores, somos sus extensiones aquí en la tierra. Y muchas veces Dios te pone justamente a ti para que tú demuestres que tienes a Cristo en tu vida. Y de repente terminas fallando. Pues no era cristiano. No, Dios lo puso ahí para que dejara pasar el carro anterior y se le quiso meter a fuerza y hasta le pegó, ¿no? Y al final, ¿y qué pasó? Oye, ya estás compartiendo, ¿y tú? Pues, ¿en qué crees? Vamos a hablar, ¿tú crees en Dios? Soy cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Y por qué no me dejas pasar? Muchas veces eso sucede. Y a veces es poco decir como de película, de Hollywood. Pero no es cierto, es la verdad, es la realidad de que muchas veces pasamos esa situación. Entonces ten mucho cuidado. Porque si alguien cree, o si alguien piensa, o si tú has dicho que eres cristiano, tienes una gran responsabilidad delante de Dios. Y Dios no se va a permitir ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Versículo 24. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo vuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol, que significa lugar de muertos. Seol en hebreo, Hades en griego. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí podemos aprender muchas cosas, podemos ver al final las cosas.
¿Cuál era su pesar de Judá? Ambos. Y no le importaba a él quedar como garantía de la falta de su hermano, porque amaba tanto a su padre como a su hermano. Y él decía, no importa, si yo ya di una palabra, yo prefiero quedar aquí como esclavo toda la vida. Porque también, imagínense, no es una cosa sencilla, es como si tú dijeras, en lugar de encerrar a esa persona, yo quiero quedar preso. Oye, pero va a ser para toda la vida. Pues sí. Oye, yo necesito que des tu corazón. Pues sí, pero si tú das tu corazón, tú ya, ahí quedas, no importa. O a veces no dimensionamos la consecuencia de las cosas. Pero aquí Judá estaba renunciando justamente a él, a su familia, a sus hijos, con tal de que no tuviera dolor su padre y no tuviera que sufrir su hermano el menor. Imagínense entonces si se había cumplido el propósito por el cual José había permitido que esa copa quedara en el costal de Benjamín. Yo pensaría que sí, porque ellos regresaron justamente todos y sabían cuál era el precio a pagar. Yo creo que cuando Judá confesó con franqueza sus propios pecados y consideró la falta como si él lo hubiera hecho, creo que eso nos enseña mucho lo que hizo Jesús justamente por ti y por mí. Y algo que tenemos que aprender es que Jesús nos dio buenas enseñanzas, la mejor enseñanza. No hay algo más importante, no hay ninguna enseñanza más grande que la que Jesús enseñó y nos llegó justamente como ejemplo. Quiero que me acompañes. Por último, vamos a ver en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y viene aquí una enseñanza que dejó Jesús a nuestra vida como cristianos o como seguidores de Cristo. Dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. A veces estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Tal vez hay cosas que estás pasando en este momento en tu vida que la solución no está en ti. ¿Está en quién? Está en Dios. ¿Qué está en ti? Obrar. Es lo que dice aquí. Lo vuelvo a leer, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Cada vez que estaba pasando por momentos difíciles, ¿qué hacía Jesús? Oraba. ¿A quién? A quien podía dar la plena solución. Y si no te da la solución en ese momento, ¿qué hace Dios? Te llena de su paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que fue el versículo que iniciamos la predicación. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, ¿qué? Irreprensibles. Esa es la parte de nuestra responsabilidad. Sin dejar de orar a Dios, mi responsabilidad es que yo sea una persona irreprensible. Si debo de pasar cosas injustas, que sea la voluntad de Dios. Él se encargará de darme la fortaleza, la sabiduría, la tranquilidad, para que yo pueda pasar esa situación difícil en mi vida. Hay muchas cosas que al final de la historia, al final del camino, al final del desierto, al final no hubo algo favorable para ti, pero sí para Dios. Porque lo que tú hiciste fue entregar justamente eso como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y tus tesoros no son aquí, son allá con Él.
Amén. Es algo que tenemos que aprender, iglesia. Yo no sé cuál va a ser la resolución de José, porque hasta aquí leímos, hasta aquí pasamos, no sé qué es lo que va a hacer José, eso lo vamos a ver el próximo domingo, para que no se lo pierdan, no se lo pasen, ¿no? Pero aquí lo interesante es saber que hasta ahorita había un gran sufrimiento en la vida de Judá y la de sus hermanos, y que estaban demostrando que fue parte del propósito mostrar el corazón ante los ojos de José. Y a veces como papá, a veces nos duele tener que probar el corazón de nuestro hijo. Qué dolor es cuando en la prueba sale todo lo contrario. Dices, creo que no ha aprendido, creo que todavía no ha madurado, creo que todavía le falta crecer un poco más. Pues seguiremos orando, seguiremos testificando, seguiremos buscando al Señor en la palabra. Pero también qué hermoso va a ser que cuando pruebes ese corazón sea hallado en alabanza, gloria y honra. Amén. Porque justamente eso es lo que va a pasar con nosotros. Si tú te vas aquí mismo en la primera carta de Pedro, cuando tú pases las pruebas, dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, fíjense cómo la fe es probada más o es comparada con uno de los metales más apreciados, ¿no? Dice aquí, se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué dice ahí? En alabanza, gloria y honra. ¿Qué significa esta parte? Que esas son coronas que Cristo te va a dar a ti cuando haya encontrado tu fe justamente en alabanza, en gloria y honra. Además de las coronas que nombra la palabra, ¿no? Que todos estamos buscando justamente esas coronas. Y sí, creo que las tenemos que buscar, porque hay dos caminos. El lograr tener esas coronas o el no tenerlas. Y va a ser vergonzoso para todos los cristianos que sin perder su salvación lleguen con manos vacías. Y mucha gente se está enfocando más en sus propias obras, en sus propios reconocimientos, en sus propios aplausos. Les gusta mucho el reflector, verse, hacerse notar, cuando realmente lo único que tiene que ser exaltado, honrado y glorificado es nuestro Señor Jesucristo. El único, porque por Él estamos aquí y por Él tenemos el perdón de pecados y vida eterna. Entonces yo te invitaría, ¿no? Concluyendo un poco la parte de lo que hoy pudimos leer, ¿estarías dispuesto a dejar de culpar a otros y asumir tu liderazgo? Esa sería una buena reflexión, ¿no? ¿Estás dispuesto a humillarte aún en las injusticias? Esta pregunta que yo te haría como conclusión y autorreflexión de esta predicación. ¿Estarías dispuesto a darlo todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Son preguntas retóricas que necesitan ser contestadas de donde tú te encuentras. No me las digas a mí, díselas a Dios, pero desde tu corazón. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Hay un texto en el Apocalipsis para la iglesia de Esmirna. Y dice en el capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
Jesús le habla fuerte a la iglesia de Esmirna para que siga confiando en Él y que deje de tener miedo. El Señor dijo que las persecuciones son inminentes en la vida del cristiano. Toda prueba tiene un propósito y el propósito justamente es probar nuestra fe. No se trata de que a través de sufrimientos alcancemos la vida eterna, porque eso lo tenemos a través de la fe o por medio de la fe. Hoy somos salvos. Y esto ha sido por gracia de Dios hacia nuestra vida. Lo que Dios está hablando hoy a tu corazón es que justamente tendrás que pasar por momentos eminentes de prueba y de tribulación. Asegúrate que lo que estés pasando son cosas injustas, para que entonces tú con todo tu corazón puedas entregarle como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por lo que tú estás padeciendo el día de hoy. Pero recuerda una cosa, tú te debes a Cristo, porque Cristo pagó por ti. Tu fidelidad está puesta en Cristo, porque Cristo ha sido fiel siempre, eternamente ha sido fiel. Tú le debes amor a Cristo porque Él te amó primero. Tú y yo merecíamos la muerte eterna. Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. No hay nada que pueda separarte del amor de Cristo, ni tribulación, ni espada, ni muerte, ni conflicto, ni nada, cosa creada te podrá separar del amor de Cristo. Y si Cristo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Solo te pido hoy que sigas confiando, sigue buscando, sigue manteniendo esa fe firme en Él. No te distraigas, ni por un segundo, porque el diablo está como león rugiente, esperando en qué momento poderte devorar, lastimar, herir, matar, robar, destruir tu fe, tu vida, tu familia. No se lo permitas. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Esta mañana Dios ha hablado claramente a través de su palabra. Y Dios espera de ti que realmente seamos fieles instrumentos para su gloria. Él confía plenamente en ti y Él te ha puesto aquí en la tierra como su embajador, como su representante. Seamos dignos representantes de Él para su honra. Señor, te damos a ti la gloria. Gracias por este momento que nos has permitido estar en este lugar escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces necesito que me redargullas y me hables de manera que me confrontes hoy mi vida, mi Dios. Y si hay algo en mi vida que no te esté gustando, si hay algo en mi vida que te esté ofendiendo, Señor, destrúyelo. Quítalo, Señor, de mi vida. Tienes toda la autoridad porque te pertenezco. Soy tuyo. Yo soy esa vasija que está en tus manos. Y si esta vasija necesita ser destruida, hazlo, Señor. Y hazme nuevamente para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Bendice, Señor, a cada corazón que hoy está escuchando esta predicación y que la va a poner por obra. Que no va a ser una predicación más en su vida, que no va a entrar por un lado y va a salir por el otro, sino va a ser una palabra que va a quedar implantada en su corazón para dar fruto al 101%. Bendice, Señor, esta mañana, que sea una mañana y un inicio de semana pleno en ti, Señor, esperando que tú sigas obrando con misericordia, con plenitud en nuestra vida. Y gracias, Señor, por sostener, gracias por restaurar, gracias por permitirme ver nuevamente esa luz espiritual en mi vida y alejarme cada día más de las tinieblas. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Que Dios bendiga su semana, amadísimos.